Funciones de proporcionalidad directa e inversa. Esta clase vamos a trabajar sobre funciones de proporcionalidad directa, donde la definición dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando el cociente entre ambas es el mismo valor k. Entonces vamos a ver un ejemplo. Un automóvil que se desplaza a una velocidad constante de 90 km por hora. Vamos a comenzar recordando que la velocidad está dada siempre por dos datos, como la distancia y el tiempo, en el cual la distancia está medida en kilómetros en nuestro ejemplo y el tiempo en horas. Si el tiempo es la variable x y la distancia es la variable y, entonces vamos a ver que la fórmula de proporcionalidad directa va a estar dada por y igual a k por x. Siempre en toda función de proporcionalidad directa, esta es nuestra fórmula de base. Entonces vamos a decir, bueno, si tardo 1 hora en recorrer, entonces la distancia que recorro son 90. Si tardo 2 horas, voy a recorrer 180 kilómetros. Si tardo 3 horas, voy a recorrer 270, 4, 360 y 5, 450. Recordando nuestra fórmula de proporcionalidad directa, decimos que y es igual a k por x, por lo tanto, si yo quiero calcular nuestro valor de k, que es nuestra constante de proporcionalidad, lo que hacemos es despejar a k. Como estas dos letras se están multiplicando, a la x la paso hacia el otro lado dividiendo y obtenemos que y dividido x es igual a k. Al realizar esta división con cada uno de los datos de la tabla, podemos observar que en todos los casos nos va a dar 90, lo que significa que k, el valor de k es igual a 90. Y acá voy a parar un segundo porque digo lo siguiente. Si uno de los datos no es 90, lo que significa es que esta función no va a ser de proporcionalidad directa. Entonces, una vez que obtuvimos el valor de k, podemos decir que la fórmula de la función que define a este ejercicio es y igual a 90 por x. Una vez que tenemos la fórmula de la función, vamos a pensar en graficar. ¿Cómo grafico? Voy a plantear los ejes, en los cuales en el eje X, como habíamos dicho, está el tiempo en horas, y en el eje Y está la distancia recorrida en kilómetros. Y una vez que tengo los ejes planteados, voy a observar. Para 0 de tiempo voy a recorrer 0 kilómetros, por supuesto. Para 1 recorro 90. Para 2, 180. Para 3 de X, 270. Para 4, 360. Y para 5, 450. Tengo que observar que en este caso, en el eje X, no hay ningún problema en hacerlo de 1 en 1. Pero en el caso del eje Y, en estos datos no me permite hacerlo de 1 en 1. Entonces, en este caso, en la gráfica realicé una escala de 100 en 100. Recuerda lo siguiente, que la gráfica de una función de proporcionalidad directa es siempre una recta, que pasa por el origen de coordenadas y su pendiente es k. Entonces, el origen de coordenada es el punto 0, 0 y la pendiente es la que nosotros ya calculamos. Al ser la gráfica una recta, ¿sí?, tengo que unir estos puntos que estaban de manera separada. Vamos a ver qué pasa ahora con una función de proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el producto entre ambas es siempre un mismo valor k. Entonces, la diferencia entre una función de proporcionalidad directa y una inversa es que en la directa habíamos dicho cociente y en la inversa ahora colocamos la palabra producto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Para vaciar una pileta de natación,
se utilizan varias bombas que arrojan la misma cantidad de agua. Pensemos, si tengo más bombas, entonces voy a tardar menos para vaciar la pileta. Entonces, si la variable X es el tiempo en horas y la variable Y es la cantidad de bombas que necesitamos para vaciar, vamos a escribir la fórmula que define a la función de proporcionalidad inversa, donde Y es igual a K dividido X. Y podemos expresarlo como una fracción también. Y es igual a K sobre X. Para completar la tabla decimos lo siguiente. Tardamos 2 horas cuando tenemos 20 bombas. Tardamos 4 horas cuando tenemos 10. Tardamos 5 horas cuando tenemos 8. Tardamos 8 horas cuando tenemos 5. Y tardamos 10 horas cuando tenemos 4. ¿Qué es lo que pasó o por qué decimos que es una función de proporcionalidad inversa o inversamente proporcional? Porque a mayor cantidad de tiempo, ¿sí?, necesito menos cantidad de bombas. Fíjense que en este caso la variable aumenta, una variable aumenta y la otra disminuye. Puede ser que se dé de manera contraria, ¿no?, donde primero una disminuye y la otra aumenta. Observamos lo siguiente, si la fórmula de la función dice que Y es igual a K dividido X y yo quiero despejar K, ahora la X va a pasar multiplicando. Por lo tanto, Y por X va a ser igual a K. Al multiplicar cada una de las variables o cada uno de los datos que tengo dentro de la tabla, lo que puedo observar es que K, en este caso, es 40. Y al reemplazarlo, obtenemos que Y es igual a 40 dividido X o que Y es igual a 40 sobre X. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos graficar? Si nuestra fórmula de la función era Y igual a 40 sobre X y recordamos la tabla con los datos que teníamos, al graficarlo, al formar los ejes, nos encontramos de nuevo que el eje X es el tiempo en horas y el eje Y es la cantidad de bombas necesarias. Y voy a observar lo siguiente, que para 2 horas subo hasta 20, para 4 subo hasta 10, que era la cantidad que necesitaba, para 5, 8, para 8, 5 y para 10, 4. En este caso, a diferencia de una fórmula o de una función de proporcionalidad directa, no nos queda una recta. La gráfica siempre de una función de proporcionalidad inversa es una hipérbola. Va a ser una curva. Entonces recuerdo, la función de proporcionalidad directa, la gráfica es una recta y para la inversa es una hipérbola. Ahora sí, nos vamos a poner a trabajar con las actividades de la carpeta.